Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, empezamos a profundizar entonces en el libro de Yoná, ¿está bien? Y vamos a ver qué más podemos analizar. Entramos en el capítulo 1, Pasuk, versículo 3, ¿está bien? Dice así. Hasta ahora en el versículo 1 y el versículo 2 explicamos que Dios ordenó a Yoná que fuera a Nínive, la capital de Asiria, Ashur, la ciudad más grande del mundo en ese entonces, siglo 7 antes de la era común. Allí Yoná tenía que advertir a la gente que Hashem destruiría la ciudad si continuaban con su corrupción y abusos. El pecado de los pecados veo que era más del hombre al prójimo, de injusticia, de violencia, de asesinato. Hoy comenzaremos a analizar el tercer pasuk del libro de que describe la reacción del profeta a la petición de Hashem. O sea, ¿cómo reacciona Yoná cuando Hashem le dice esto? Vayakom Yoná libró a Tarshisha milifne Hashem. Y aquí, ya en el tercer versículo, tenemos problemas. Pero Yoná no obedeció la orden divina. Estamos hablando de un profeta, por eso no se entiende. Es una persona que es ignorante, pero el profeta está con Hashem constantemente. Y se aprestó a escapar a Tarshish, huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo se puede uno escapar de la presencia de Dios? Imposible. Sorprendentemente, el profeta desobedece la orden directa de Dios y trata de escapar. Antes de abordar la pregunta principal de este extraordinario libro, ¿por qué razón Yoná rechaza la misión que Dios le encomienda? Eso lo vamos a estudiar. Si escucharon clases de otros años, a lo mejor saben más o menos que una explicación que tenemos, vamos a profundizarla este año. ¿Por qué razón Yoná rechaza la misión que Dios le encomienda? Reflexionemos un momento el acto de desobediencia de Yoná. Vemos que desobedece, ¿no? Primer punto me parece esencial en el tema de cómo funciona el ser humano. Libertad de elección. Yoná no es el único profeta que no quiere asumir una misión divina de esta naturaleza. Convertirse en un emisario divino para comunicar al pueblo su mensaje de advertencia, lo que se llama en hebreo Nebuá Naví Shaliach, un profeta enviado, porque también, pero es otro tema, sin entrar. Normalmente, el Naví es Shaliach, un Naví es enviado, él es Naví enviado, es profeta enviado para decir algo. También Irmiau, o incluso Moshe, trataron de evitar ser designados como profetas. ¿Se acuerdan de Irmiau en el capítulo 1 que nos ha, y Moshe Rabeno también, cuando le dice, no, manda otro? Pero sin dudas, el hecho que Yoná trata de huir físicamente de Dios, y eso acá es lo raro, porque él se está tomando un barco para escaparse y se está yendo de Israel, representa el rechazo más extremo a llevar a cabo la misión divina. A la vez, el accionar de Yoná nos demuestra una vez más la extensión del principio judío de libertad de elección. Miren qué fuerza tiene el libre albedrío. Los seres humanos tenemos la opción de obedecer o incluso de desobedecer a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Por su parte, nos manifiesta su voluntad, pero no interviene en nuestras mentes, convirtiéndonos en un robot. Es verdad que nos manifiesta su voluntad al entregar la Torah al mundo, al entregar la Nebuá, al entregar la palabra de Hashem, manifiesta lo que quiere, pero no entra en nuestra mente para que lo hagamos obligatoriamente, como un robot. Hashem no quiere robots. La inteligencia humana, a diferencia de la futura inteligencia artificial, nos permite pensar, nos permite evaluar y finalmente elegir nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores. Obvio que el ideal es que elijas lo correcto y lo verdadero, y eso es lo que quiere Dios, obvio, pero tenés la libertad. Lo que ocurrió a Yoná, en cierta medida, nos ocurre a todos nosotros todos los días. Cuando desobedecemos o ignoramos la Torá, nos estamos comportando en chiquito, pero como Yoná. Cada vez que hiciste una verá, hiciste un pecado, hiciste algo que no está bien, sabes que eso es lo correcto y eso no está bien, mentiste, dijiste la Yonarra, te estás escapando. Es como Yoná, en algo menor, pero es como Yoná.
Cuando desobedecemos o ignoramos la Torá, nos estamos comportando como Yoná. Ejercemos nuestra libertad de desobedecer y escapar, entre comillas, de la orden divina. En estos días previos a Yom Kippur, nos dedicamos a reflexionar y a reconocer que al haber desobedecido a Hashem, nos hemos alejado de él. Y ahora ejercemos nuevamente, ahora, cuando está bien, nuestro libre albedrío para retornar, para hacer teshuvá. También cuando uno hace teshuvá está ejerciendo su libre albedrío, está eligiendo mejorar, está eligiendo cambiar, está eligiendo superarse. Volver a Dios obedeciendo su voluntad. Bueno, ¿a dónde se escapa Yoná? Dice, para viajar a Tarshish. Tarshish. Yoná se aleja de Dios e intenta escapar a Tarshish. ¿Dónde queda Tarshish y por qué Yoná quiere huir? Específicamente a Tarshish. Dos preguntas. ¿Dónde queda y por qué justo ir ahí? Tarshish está en una dirección diferente a Nínive, pero hay varias opciones respecto a su ubicación. Una opinión es que Tarshish es Tarso, una ciudad de Turquía a 15 millas del mar Mediterráneo. Otros comentaristas dicen que podría ser Tiro, en la costa del Líbano. Sin embargo, el historiador romano Rufus Festo Avenius, del siglo IV de la era común, identificó a Tarshish con Cádiz, una ciudad portuaria famosa en España, Cádiz. En la antigüedad los griegos llamaban a la parte sur de la península ibérica Cádiz, Sevilla, etc. Tartessus, lo llamaban Tartessus, Tarshish, Tartessus, que era una región famosa por sus minerales y famosa por sus metales. El profeta Ezequiel, capítulo 27, pasuk 12, menciona el alquitrán, la plata, el hierro, el plomo y el estaño que importaban desde esa comarca, desde Tarshish. Ahora bien, si Tarshish está en España, en esos tiempos de Yoná, ¿no? Estamos hablando en Israel. Huir a Tarshish equivaldría a huir al fin del mundo. Sabemos que para los griegos, o incluso para los fenicios, las columnas de Hércules, lo que conocemos hoy como el Estrecho de Gibraltar, era literalmente el fin del mundo que ellos conocían, antes del interminable océano Atlántico. Yoná intentó entonces, según esto, si entendemos bien, Yoná intenta escapar lo más lejos posible de Dios. Obvio, Dios ve todo, Dios sabe todo, hay que entender que es escapar de Dios, si no hay escapar de Dios ve todo. Lo más lejos posible de donde está él ahora, de Israel, o del Bet HaMikdash. Hay varias interpretaciones. O del Bet HaMikdash. Hay quien dice que en el templo él captó esa profecía. Él se aleja lo máximo posible, hasta el fin del mundo. El lugar que él más lejano podía concebir, hacia allá. ¿Está bien? Explicamos por qué puede ser Tarshish entonces. Igual eso no explicaría, porque no tenemos nada todavía, qué significa escaparse de Dios, nadie se puede escapar de Dios. Pero a nivel físicamente hablando, sería lo más lejano a lo que conoce o donde está él. Teshuvá. ¿Cómo es posible que Yoná haya pensado que se puede huir de Dios? Los judíos creemos que Dios es omnipresente y está y existe en todos lados. O sea, explicando más, hay que explicar más profundo eso porque el espacio no abarca a Dios, pero ¿qué significa? Que Dios sabe todo y puede estar presente y puede dominar y saber lo que pasa en todos lados. ¿Está bien? En todos lados. No existe escaparse de Dios. Como dice Pasuk, Meloko la Aretz que bodó. Meloko la Aretz, llena toda la tierra, su kabod. Hay que analizar ¿está bien? Su manifestación, su presencia. Nuestros rabinos abordaron esta pregunta y formularon una bellísima respuesta. Un poco vergonzosa para aquellos de nosotros que todavía no estamos donde deberíamos estar. ¿Cuál es la pregunta? La nebuá, la profecía, la comunicación directa entre Dios y un ser humano, solo es posible, una interpretación que dieron, en la tierra de Israel. Es por eso que Yoná no huye a pie o a caballo hacia el norte o hacia el sur, sino que se hace a la mar. ¿Por qué a la mar? Salir de Israel. Hay una explicación que dice que las profecías o las grandes profecías
El profeta tenía la profecía en Israel, como que Israel ayudaba a tener esa revelación. Y que más el Betamigdash, ¿no? El Betamigdash. Es por eso que Yonah no huye a pie o a caballo, hacia el norte, hacia el sur, sino que se hace a la mar, la forma más efectiva de alejarse de la tierra de Israel. El Dios de Israel reside, entre comillas, más que todo, en Israel. Y allí es donde su voz es más escuchada, la nebuá. Escapando de Israel, Yonah como que estaría intentando escapar de Dios, o escapar de la voluntad de Dios, o lo que Dios le está pidiendo que él haga, que nosotros todavía no entendimos por qué Yonah no lo quiere hacer. Que eso es la gran pregunta que vamos a seguir profundizando. ¿Está bien hasta acá lo de Yonah? Ahora quiero leer, les dije que también puse ahí en el titulito, una carta de un alumno que me pareció muy sincero, muy transparente, muy emotivo un poquito, y por eso quería leérselas. ¿Está bien? Él dice así: te cuento que tengo 52 años, de los cuales mucho he buscado al verdadero Dios y el verdadero conocimiento. Le confieso con algo de vergüenza que anduve buscando por toda iglesia y secta que me recomendaban, amigos y conocidos. Incluso anduve metido en religiones orientales, de esas tan pintorescas como los Krishna, estudios esotéricos de la nueva era, pero al final de cuentas nada me terminó de convencer. Siempre tuve mis ideas, que no sé de dónde las tenía y que en ningún lado calzaba. Y un día, como por iluminación sobrenatural, me puse a buscar el origen del monoteísmo. Y de esa manera llegué al judaísmo. Desde entonces estoy muy contento y me he sentido más que complacido con las enseñanzas, que son en gran parte mucho lo que desde siempre he creído. Creo que mucha gente que está escuchando esto, me pareció que se va a sentir identificado. Por eso, siento en mi alma que ya encontré mi pueblo amado. Siempre había sentido como un vacío en mi ser, que lo he logrado llenar en parte con sus clases de la Sagrada Torah y sus enseñanzas. No, yo quise leer lo que está bien, pero me pareció emotivo como lo expresa. Luego, ¿está bien? Dice, claro que fue allá, en donde tuve la experiencia, en donde me sentí realmente solo. Bueno, surge que él había pasado, este hombre estuvo en Rusia, ¿está bien? Y ahí tuvo la experiencia en donde me sentí realmente solo en aquel mensaje que le escribí. Él me había escrito algo hace ya casi 2 meses. Es que mi mamá me presionó para que visitara las iglesias ortodoxas. Supuestamente ella es muy católica y sabe que yo hace mucho tiempo dejé de entrar a esos lugares. Y me molestó mucho que me presionara como diciéndome, si no sigues nuestro cristianismo, al menos sigue el de ellos. Y obvio que él ya estaba en el tema buscando el judaísmo, entonces, para nada. Es decir, ella no tenía clara su verdad, pues con tal que yo no siga el judaísmo, le da igual lo demás. Estuve muy molesto por ello y de ahí surgió mi mensaje en aquel entonces. Me dice, porque me había mandado un mensajito, lindo, está bien, traté de motivarlo. Yo, en cambio, aproveché para investigar la historia de los judíos en Rusia. Fue muy, pero muy dura. El pueblo judío soportó con heroísmo la idolatría que representaron los zares por 3 siglos. Luego llegó el socialismo, la Unión Soviética imponiendo el ateísmo. Así que el pueblo judío padeció mucha opresión por unos 400 años. Baruch Hashem, hoy existe Israel, y también me gusta mucho la historia de los Khuzari. ¿Conocen la historia de los Khuzari? Que un pueblo entero que empezó por su rey, que se convirtió al judaísmo. Me pareció muy emotiva la carta, entonces le pedí permiso si podía leerla, entonces se las leí. Y algo más, un cuentito para terminar, a nivel de... Me parece interesante, voy a analizarlo, ¿está bien? Porque es bueno... vamos a ver, dice así. El periodista y académico uruguayo Leonardo Abercorn renunció el año pasado a seguir dando clases en la carrera de comunicación en la Universidad Hort de Montevideo, mediante esta carta que ha conmovido al mundo de la educación. Vamos a leer la carta, vamos a ver qué pensamos. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me cansé de pelear contra los celulares, contra los WhatsApp y contra el Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono. Claro, es cierto.
dice, no todos son así, es verdad. Claro, pero cada vez son más. Hasta hace 3 o 4 años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque solo fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Ya no, puede ser que sea yo, que me haya desgastado demasiado en el combate o que esté haciendo algo mal. Es verdad, tampoco hay que ser tan negativo, pero a nivel, es un poco exagerado, pero tiene algo de razón. ¿Está bien? Es como que esa generación, la generación nuestra, digamos, ¿no? O está bien, de 40, 50, 60 años, a veces nos cuesta entender a la generación más joven. ¿Está bien? De hoy, de los adolescentes. Pero hay algo cierto, muchos de estos chicos no tenían conciencia del ofensivo o hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante entre 20 pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían que Uruguayo estaba en medio de esta tormenta. Obviamente, ninguno sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro. Silencio. A las cansadas, desde el fondo del salón, una única chica balbuceó. ¿No era el canciller? Así con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? ¿Los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no puedan dejar el celular, ni aún en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. Es en un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle. Una estudiante regresó con la noticia de que todavía se venden diarios y revistas en las calles. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra, porque uno está entrenado a ponerse los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica del trabajo. Y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron. Que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos. Que le fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirle las faltas de ortografía, le enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno, lo bueno las pocas veces que llega se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de este círculo perverso, nunca fue así y no lo seré. Lo que hago siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible, y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio, silencio y silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Es fuerte, es fuerte. También es un poco exagerado, porque tampoco todo, dijimos, no es todo color negro, todo negro, no, todo está bien. Se entiende que a veces hay una generación que como que no entiende la generación nueva que viene hoy en día, pero va a tener que haber algo en común, que los conecte y que entienda uno al otro, porque así tiene que ser, así es la educación, ¿no? Los de más o menos 40, 50, 60 años. Bueno, entonces le mando muchos, pero muchos saludos. ¿Se entendió? Hay que ver cómo mejorar en este punto. Perdón, recién salió el teléfono y por eso se cortó. No hay que ver todo negro. Es verdad que hoy en día hay mucha desinformación y de verdad, y todo técnico, todo así, y no sabes cómo hablar, pero bueno, así está. En mi caso, esta frustración de hacer preguntas y no recibir respuestas, la vivo en la sinagoga que asisto. Me dice, bueno, yo intentaré de contestarte. Lo que pueda, intentaré de contestarte. Perdona que no pude leer todos los SMS. Ahora me están llamando algo urgente. Si Dios quiere, después voy a ver si puedo leer todo y si puedo contestar o seguimos en la próxima clase y ahí. Saludos a todos. Les mando muchos, pero muchos saludos. Señora Miriam, saludos.